El caso llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos primero, porque la Procuraduría General de la Nación le inició al alcalde de Bogotá a finales de 2012 una investigación disciplinaria por el tema de las basuras. Luego, al percatarnos que todas las pruebas les eran negadas, presentamos el caso en octubre de 2013. En diciembre de ese año, la Procuraduría lo sancionó con destitución e inhabilidad por 15 años, una sanción excesiva, notoriamente exagerada, y la confirmó en enero de 2014. Por ello, la Comisión concedió en marzo medidas cautelares en su favor, que desacató el presidente Santos. De allí iniciamos el recorrido ante la Comisión. Luego, el año pasado, la Comisión presentó su informe de fondo y al no cumplir el Estado colombiano el caso o las recomendaciones de la Comisión llevó el caso a la Corte Interamericana, donde se encuentra hoy. El 6 de febrero se realizó la audiencia pública, donde también, además de Gustavo Petro, intervino el perito Gargarella, donde hizo análisis interesantes de por qué el Estado tenía prácticamente perdido el caso, ya que su criterio, lo que pretendía el Estado era desconocer el artículo 23 de la Convención Americana, que trata de los derechos políticos, desconocer la jurisprudencia reiterada de la Corte, en especial el caso Leopoldo López, y la teoría del caso, pero también la doctrina. Entonces, los jueces se enfocaron mucho en el aspecto de por qué era un juez penal el que tenía que imponer la sanción y no cualquier juez. Entonces, pues será la Corte Interamericana la que decida sobre este asunto. El centro del problema es que la separación de poderes hace parte del Estado de Derecho, legislativo, ejecutivo y judicial. La Procuraduría pertenece ¿a qué rama? A la rama ejecutiva. Allí no hay separación de poderes. Digamos aquí, el paraguas, el gancho de venta es que de la Procuraduría, para que no le quiten esa función, es que está luchando contra la corrupción, ¿no? Corrupción y persecución política van de la mano. ¿Cuántos funcionarios de elección popular, ¿no?, han sido sancionados por este ente administrativo? Según el ex procurador Maya, que fue a defenderse en esa audiencia, dijo que había sancionado a 1000 funcionarios. Y en la Procuraduría de Ordóñez sancionaron a 2800. Los jueces quedaron aterrados con esas cifras, porque aquí lo que más sufren son las regiones, las gobernaciones, las alcaldías. Entonces se utiliza esa herramienta de lucha anticorrupción para perseguir funcionarios contrarios, o sea, a personas de la oposición política colombiana. Y ahí tenemos los casos de Alonso Salazar, ahí tenemos el caso de Piedad Córdoba y el del mismo Gustavo Petro. Lo que se plantea de fondo por parte de los representantes de las víctimas es que el Estado colombiano violó el artículo 23.2 de la Convención Americana, que establece restricciones a los derechos políticos, entre ellas que debe ser un juez penal el que destituya, sancione, imponga la pena a un funcionario de elección popular. Desafortunadamente, esa normativa de la Procuraduría, que es excepcional en el mundo, de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular con altísimas penas exageradas de 15 años de destitución e inhabilidad, es única en el mundo, pero también está en contravía de
del artículo 23 de la Carta y de la jurisprudencia en el caso López Mendoza. Eso es lo que pretende desconocer el Estado colombiano alegando el derecho comparado, es decir, que varios países de la región tienen una normativa similar a la de la Procuraduría, lo cual no es cierto porque tanto el juez argentino como el chileno le dijeron que no era cierto lo que él afirmaba en su peritaje porque en sus países no existía esa figura como tal, como la planteaba el perito. Entonces, eso se les cae. Lo segundo es acudir al tema de la proporcionalidad, pero ese tema, según se demostró en la audiencia, debe estar ligado a la democracia. Y una democracia que impone ese tipo de sanciones por un órgano administrativo sin respetar la separación de poderes, como lo dijo Gustavo Petro, es una dictadura, no una democracia. Si bien es un paso adelante, es apenas uno de los elementos de la reparación integral, porque sí, hubo una restitución que es anular la sentencia o el fallo de la Procuraduría, pero allí faltan otras medidas de reparación, la afectación que sufrió el alcalde, ¿no? También hay que tener en cuenta las garantías de no repetición. Como lo dijo el perito, el Estado tiene que pedir perdón, ¿no? Tiene que hacer un diálogo con la comunidad para que intervengan en esa readecuación de la ley. Entonces, faltan al menos 3 elementos esenciales de la reparación y por eso el caso debe seguir adelante. La valoración que tenemos de parte de los representantes de las víctimas es altamente positiva. La declaración de la víctima, Gustavo Petro Urrego, fue espectacular porque suscitó que los jueces le hicieran varias preguntas sobre cuál fue su afectación, por qué considera que se violaron sus derechos políticos. En fin, estuvo muy bien en las respuestas, no solo de los jueces, sino también las que les hizo el Estado, especialmente cuando pretendieron confundirlo y estuvo pues acertado en su respuesta. Para nosotros es un indicador la cantidad de preguntas y la motivación de los jueces y la jueza sobre su caso, ¿no? Que mantuvo la atención de los togados. Lo que sigue es que el 9 de marzo presentaremos el escrito final. ¿En qué consiste ese escrito final? Tenemos que narrar un poco lo que pasó en la audiencia, los derechos en juego y por qué consideramos e insistimos que hay una violación de la Convención Americana por parte del gobierno colombiano, específicamente el artículo 23 sobre derechos políticos y la necesidad de que el Estado articule y ponga en consonancia la ley interna con la normativa convencional. Y aquí tiene que haber reformas, no solo constitucionales, sino legales.